Hola, hola, Dios les bendiga. Espero que todas se encuentren muy bien y que estén siendo grandemente bendecidas de parte de Dios. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estarnos escuchando un día más. Y pues el día de hoy vamos a comenzar a estudiar Filipenses. Vamos a empezar el capítulo número 1 y vamos a leer desde el versículo número 12. Este, este capítulo lo estuve leyendo esta semana porque en nuestra iglesia vamos a tener un compañerismo de jóvenes este próximo sábado, si Dios permite. Entonces, pues nos pidieron que estudiáramos Filipenses para las preguntas bíblicas, así que hemos estado leyendo esto. Estuve leyendo con mi hermana y pues ahí se lo está explicando también a ella, y se nos estaba haciendo realmente muy interesante. Entonces, vamos a una oración para comenzar. Eh, esta vez no les apunté los versículos porque son muchos, pero ahorita se los voy a leer. Vamos a una oración. Gracias Dios por este día, gracias por tus bendiciones y porque siempre eres bueno y sobre todo eres fiel, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor, y por esa gracia que tú nos has dado, Padre. Perdona nuestros pecados y te hemos fallado, Señor. Tú ayúdanos a ser mejores para ti, Señor, y día con día anhelar ser más como tú, Padre. Te pedimos que el día de hoy hables a nuestras vidas, Señor, a nuestro corazón, y que tu palabra la atesoremos con nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Quédate con nosotros este día y que sea de bendición tu palabra para nosotras, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar a leer en el versículo 12. Vamos a leer el versículo 12 a... Bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Pasa que sí son varios y quiero ir analizando así versículos por versículos, ya sea de dos en dos o de uno por uno, tres en tres. Vamos a leer, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquí nos está diciendo Pablo, pues él aquí estaba encarcelado, él escribió esta carta eh, estando encarcelado, y aquí él decía que todo lo que le ha pasado a él a él estaba sirviendo en ese momento para, para progresar en el evangelio y para crecer espiritualmente, pero que él se fijaba que muchas personas hablaban de la palabra de Dios, pero sin tener temor de Dios. Y luego dice en el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y esto se me hace bien interesante porque el versículo 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea que lo hacían de mala manera, pensando que iban a hacer sentir mal a Pablo. Pero ya luego en el 17 dice que otros lo hacían por amor, sabiendo que él iba a defender el Evangelio. Y luego dice que pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, o sea, si lo hacían de mala manera o de buena manera, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Y esto se me hace, aquí fue muy inteligente porque él sabía que aún se anunciara, como aquí lo menciona, de buena o de mala manera, su evangelio iba a ser anunciado, y eso a él le gustaba. Por eso dice en este versículo que es el 18, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y eso se me hace realmente de un hombre de fe y realmente inteligente, sabio sobre todo, pues.
Luego dice el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Uy, eso también se me hace muy padre, que es lo que estaba leyendo con mi hermana, y de hecho me detuve en este versículo también, porque dice, lo voy a leer otra vez, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él sabía y tenía fe, en este versículo lo está dejando más que claro, que estaba confiando en que las personas que no estaban dentro de la cárcel, bueno, que lo conocían y que sabían de él, estaban orando por él y que Dios iba a contestar sus oraciones, y también sabía que Dios era grande, que tenía poder para poder sacarlo de ahí. Luego dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y aquí se va poniendo aún más interesante, porque dice, sigue diciendo la carta, porque esta es una carta, porque para mí el vivir es Cristo. Bueno, voy a leer nuevamente desde el 20. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí está diciendo que eh, él se iba a asegurar de que el nombre de Cristo quedara glorificado por parte de él, si moría o si vivía. Luego dice el versículo 23, 22, perdón. Mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando esto, 24 lo voy a leer nuevamente, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y esto quiere decir que él ya quería ir con Cristo, anhelaba irse con Cristo y sabía que era algo muy hermoso y que sería mejor. Por eso dice en este versículo 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero luego dice en el 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y aquí se refiere a las personas que son incrédulas, o a las personas que predican la palabra de Dios, pero que no la predican con temor, o que la predican por burla. A él se le hacía que era necesario que él estuviera aquí para seguir predicando la palabra de Dios y que esto se extendiera aún más. Luego, dice el versículo 25, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Decía, él tenía fe que iba a seguir viviendo para seguir predicando la palabra de Dios y que más personas supieran de ella. Luego dice el versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Creo que sí vamos a terminar hasta el versículo 30. Me estoy yendo un poquito rapidito. Luego dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Versículo 26 nuevamente, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pero luego el 27 dice, como si fuera una advertencia, sí, como si fuera una advertencia para que esto pasara. Solamente si te comportas como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que te vaya a ver o que esté ausente, oiga de ti que estás firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Luego dice el 28, y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Esto es una verdad absoluta de la palabra de Dios, que dice que el Evangelio, bueno, no sé si decir el Evangelio, más bien
bueno, sí, el Evangelio, porque para los que no creen en el Evangelio se condenan. Entonces, por eso dice aquí, tuve un debate conmigo misma. Por eso dice aquí, bueno, si no estoy correcta, pues me corrigen, porque ya me puse a dudar un poquito. Sí, los que no creen en el Evangelio, pues se condenan. Y los que sí creen, pues se salvan, ¿verdad? Dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Claro, la salvación solamente es por Dios y para Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y este versículo lo voy a leer nuevamente porque este también lo leí varias veces, incluso lo tengo aquí subrayado. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y se me hace tan importante este versículo porque muchas veces decimos, y lo voy a poner hablando terrenalmente, he escuchado a hijos o padres familiares que dicen, por ejemplo, yo moriría por mi papá, yo moriría por mi mamá, o los padres, yo moriría por mis hijos, daría todo por mis hijos, moriría por mis hijos. Ok, sí, pero tus hijos, tus padres no necesitan que mueras por ellos, necesitan que vivas por ellos. Y es lo mismo con Dios, y es lo mismo a que se refiere este versículo. De nada sirve que digas que crees en Dios si no padeces por Dios. Entonces, hace falta no solo decir que creemos en Dios, sino también anunciar el Evangelio de Cristo, demostrar realmente que creemos en Dios. ¿Para qué? Pues para que se vea que creemos en Él. Y claro, obviamente Dios sabe, pero hay que demostrárselo, no solo, si no le demostramos con obras a Dios, es como si estuviéramos diciendo, yo voy a morir por ti, Dios, pero no voy a vivir por ti. Entonces, hace falta anunciar el Evangelio de Cristo y hace falta hacerlo como lo ha hecho Pablo, que se me hace muy interesante. Él padeció demasiado por Dios y dejó esta carta que de hecho es muy hermosa, se me hace muy interesante toda, completa, que aunque no leímos del versículo 1 al versículo 11, solo leímos del 12 al 30, se me hizo demasiado bonita y demasiado interesante toda esta carta. Entonces, pues nada, vamos a hacer una oración. Si Dios permite, vamos a seguir estudiando el libro de Filipenses. Está cortito, son 4 capítulos, pero ya al terminarlos, si Dios permite, pues continuamos con otro. Vamos a hacer una oración. Gracias Dios por este día, gracias por tu palabra, Señor, porque siempre es enriquecedora nuestra alma, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, quita todo lo malo que hay en nosotros, Padre, y te pedimos que guardes tu palabra en nuestro corazón y que la atesoremos con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos a anunciar tu evangelio, ayúdanos a anunciar tu palabra y a que seamos luz en este mundo lleno de tinieblas, Padre. Te pedimos, Señor, que si es tu voluntad, Padre, vuelvas pronto, Señor. Tu iglesia te está esperando, Señor, y ayúdanos a estar preparados para eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.